Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro culto dominical. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar hoy aquí nuevamente. Hemos venido estudiando el Evangelio según Juan y estamos en el capítulo 5. Hemos venido estudiando por bloques de versos. Estudiamos el capítulo 5 del verso 39 al 47. Es el último que estudiamos. En realidad ese texto no pudimos concluirlo de una manera como a mí me hubiera gustado, pero vamos a concluirlo como es propio, porque el texto viene desde el 33 hasta el 47. Es el bloque que fuimos dividiendo en etapas. Entonces, es importante que lo tengamos en mente. Ese es el texto. Vamos a adentrarnos en este texto y el último bloque, después de que vimos 4 fuentes sin posibilidad de censura, afirmaciones de Cristo, de su deidad. Juan ha estado manejando esto desde el principio. Recuerda el principio, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ahora Jesús aquí en este capítulo, en estos versos, habla los versos hablan de la evidencia del predecesor, aquel predecesor que era Juan el Bautista, las obras completadas, que habla de las manifestaciones que Jesús hizo delante de mucha gente. Ahora la afirmación del Padre. Son 4 aspectos. La evidencia del predecesor, las obras de Jesús, la evidencia del Padre, el cual en las Escrituras nos enseña, como el Padre mismo mencionó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y los últimos que tomamos en cuenta fueron los textos, el texto, la Biblia. Y en los versos 39 al 47 el Señor le dice a los fariseos, que eran en este caso la audiencia principal: escudriñar las Escrituras. Escudriñad, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No lo aceptaban, ¿verdad? Gloria de los hombres no recibo, dice el Señor, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a usaros delante del Padre, que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés dice: en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Qué tremenda afirmación les está y confrontación en cuanto a todo lo que ellos habían estudiado. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, amado Señor. Te rogamos que nos ayudes y abras nuestro entendimiento para poder recibir, Señor, lo que tú quieres darnos hoy a través de este mensaje, Señor.
Glorifícate en todo y por todo, mi Dios. A ti sea la gloria, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, use este mensaje para edificar. Señor, aquellos que necesitan la edificación, Señor. Y aquellos, Señor, que están prestos a escuchar tu palabra, Señor. Bendíceles y ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús. Dice a la gloria en Cristo. Fíjese que conocer las Escrituras nunca va a ser suficiente si no las aceptas en el corazón. Las puedes tener en la mente, en un conocimiento intelectual, pero bajarlas al corazón para que gobiernen todo lo que surja. De la Biblia nos dice que de ahí surge todo. Es un sinónimo el corazón en muchas ocasiones con el entendimiento, con la mente, con los pensamientos. Si tu conducta no se caracteriza por un actuar apegado a las Escrituras, nunca traerán a ti las Escrituras las bendiciones de la salvación. Te estás engañando a ti mismo. Por mencionar algunos textos que ya que nos tienen que decir algo, en algún momento los he mencionado, Salmo 1, 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, el salmista hablando, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El versículo 15 del mismo Salmo, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El mismo Salmo, versículo 97, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Podríamos decir, cuánta entrega, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros, una entrega significativa, no una entrega únicamente de labios hacia afuera, que eso es condenable totalmente por Dios. Ahora, aunque el verbo griego se traduce escudriñar, podría ser imperativo o indicativo, que se traduce aquí escudriñar, pero se entiende mejor en el segundo sentido, indicativo. ¿Por qué? Porque Jesús no les estaba ordenando que escudriñaran las Escrituras, sino que les estaba señalando que ya lo estaban haciendo. Pero evidentemente era una búsqueda inútil por encontrar la clave de la vida eterna. Era realmente irónico que a pesar de su preocupación con las Escrituras, las que estudiaban cada día, línea a línea, palabra por palabra e incluso letra por letra, en un esfuerzo vacío por entender la verdad, así lo hacían, era irónico que estuvieran tan cegados. La Biblia no se puede entender apropiadamente sin la iluminación del Espíritu Santo o una mente transformada. El celo de los judíos por la Escritura era digno de reconocerse, pero como no querían venir a Jesús, no lo aceptaban, no lo recibían, la Biblia misma nos enseña, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No querían venir a Jesús como la única fuente de vida eterna. Ese celo, por tal motivo, no acababa en salvación. Simplemente era conocimiento intelectual y una ansia de poder que les gobernaba. Carnalidad total y precisa. Qué terrible que muchas veces en la iglesia se viva eso. En la actualidad muchas veces se vive eso. Gente que afirma conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. No hay fruto. Ahora ellos, al aferrarse a justificarse a sí mismos mediante obras, en su terquedad de no querer ver al Hijo de Dios en Jesucristo, se volvieron ignorantes y procuraban establecer su propia justicia. La justicia que para ellos tenía validez solo era
lo que ellos argumentaban, lo que ellos decían. Ahora bien, Romanos 10:3 nos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sin embargo, la justicia propia, amados hermanos, no puede salvar a nadie. La justicia propia puede ser muy evidente tu moralidad. Puede ser muy evidente tu personalidad, que hasta se diga qué bueno es. Sin embargo, nadie se salva a través de eso. Nadie se salva. No es suficiente la bondad que pretendas tener. Podrías decir, entonces, ¿qué pasa con los niños buenos del África? ¿Dios los condenará? A los niños buenos que se portan bien y que no hacen nada. Y que no hablemos de los niños, sino las personas buenas que hacen buenas obras. ¿Qué pasa con esas personas buenas? Dios los va a condenar. Son muy buenos. Por supuesto que Dios no va a condenar a nadie que sea bueno. Dios va a condenar a todo aquel que no cree en Él. Y la Biblia dice que no hay bueno. Que no hay ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, si esa pregunta nos inquieta, debemos de ir a las Escrituras. Porque no hay uno solo que sea bueno, dice la palabra de Dios. Romanos 3:10 nos da una respuesta contundente a esta incógnita. Todos a una se desviaron. Toda la bondad que pueda haber en nosotros simplemente puede ser por una alta moralidad. Sin embargo, nada de eso nos alcanza. A los fariseos, a los judíos de la época, su supuesta bondad, que no era otra cosa que una máscara, no les iba a salvar. Y desafortunadamente, aquellas personas que aparenten bondad o sean buenas en sus acciones, incluso eso no les alcanza para salvación, porque la Biblia dice que hay solo un mediador entre Dios y los hombres y que hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, y ellos lo estaban rechazando. Todas sus justicias eran como trapo de inmundicia, según nos dice Isaías 64:6. Y cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo, según Santiago 2:10. Ahora lo que Cristo dice, no penséis que voy a acusaros delante del Padre, alguien más lo hará. El Señor los sorprende cuando les dijo que su acusador sería Moisés, a quien llamaban con orgullo su líder y maestro. Que Moisés los fuera a acusar algún día delante de Dios. Ellos seguramente se sorprendieron. En la mente de ellos era completamente incomprensible pensar que Moisés, a quien llamaban con orgullo su líder y maestro, los fuera a acusar delante de Dios. Pero si de verdad creyeran a Moisés, habían creído en Jesús, porque Moisés escribió de Jesús. Probablemente Cristo no tenía ningún pasaje particularmente en ese momento en su cabeza, en su mente, tal como por ejemplo Deuteronomio 18:15, por mencionar alguno, sino todo el Pentateuco, los 5 libros de la ley, que junto con el resto del Antiguo Testamento apuntaban sin equivocación hacia Cristo.
Todo era sombra y figura de lo que habría de venir. Y nuevamente menciono esta situación de los escribas y fariseos. Estudiaban los textos de una manera sistemática, verso por verso, palabra por palabra, por así decirlo, verso por verso. En ese entonces la Biblia era un solo texto, no había separación, pero ellos estudiaban cada palabra, cada oración, cada palabra, cada letra incluso, pero no se daban cuenta, no lo veían, no se daban cuenta de que estaba hablando de Jesucristo. Ahora, esto es algo muy triste de verdad. Los oponentes de Jesús ignoraban la clara evidencia del Antiguo Testamento, según la cual Jesús era el Mesías. Pero en un nivel más profundo, tampoco entendían la ley mosaica, la cual consideraban como un medio para salvación. Ahora, esa nunca fue la intención de la ley, la Biblia nos lo deja claro. La ley se dio para revelar el pecado del hombre y su completa incapacidad para salvarse a sí mismos. Como escribió Pablo en Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo. La ley ha sido nuestro maestro. La ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No podría salvar esta ley a nadie, pues cualquier violación deja a las personas en condenación. Y nosotros todos los días lo hacemos de una forma o de otra. Muchas veces incluso involuntariamente, porque nuestra naturaleza es caída. A pesar de haber sido incluso, esto le sucede a los que, a pesar de que tenemos al Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo, no estamos exentos de tener fallas. Y eso es muy evidente. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién puede cumplir la ley a cabalidad? Nadie. El único que pudo fue Cristo. Ahora, si estos quienes decían ser discípulos de Moisés, quienes honraban sus escritos como escrituras sagradas, quienes tenían una reverencia casi supersticiosa por la letra de la ley, en realidad no creían las cosas que Moisés había escrito y que eran el objeto de su constante estudio, ¿hay alguna posibilidad de que creyeran las palabras habladas por Jesús? Definitivamente no, porque en su corazón estaba que él estaba equivocado y no era quien ellos esperaban. Sus expectativas de el Mesías eran muy diferentes al Mesías que ellos estaban viendo. La realidad aleccionadora es que quienes rechazan las enseñanzas de Moisés sobre Jesús enfrentarán el juicio eterno. Una verdad que se enseñó en la historia del joven rico y Lázaro. Desesperado porque sus hermanos se libraran del tormento que él estaba soportando, le imploró a Abraham: te ruego pues, Padre, esto lo puede encontrar en Lucas 16 del 27 al 31, envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, que Lázaro les diga, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levantare alguien de entre los muertos. Y esto fue evidente. Jesús se levantó de entre los muertos. Y aún así, ellos no creyeron. De los miles, millones de personas que había, que seguramente habían escuchado ya de Jesús, porque la fama de Jesús creció y trascendió. Hubo alrededor de 500 personas que lo vieron en los 40 días que él estuvo con vida en la tierra después de su resurrección. Alrededor de 120 personas fueron testigos de su ascensión. Ahora, ¿dónde estaban todos aquellos que conocían la ley de Moisés y que estaban estudiando constantemente las escrituras? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Si fueron aquellos que en su momento dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué tremenda declaración! ¡Cuánta soberbia y altivez! ¡Qué terrible! Que toda esta generación seguramente está ardiendo, al igual que en la enseñanza de Lázaro y el rico, que este hombre rico. Los maestros y autoridades religiosas judías expresaron su rechazo final a Moisés y a Jesús cuando usaron su conocimiento pervertido de la ley para justificar la ejecución de Jesús. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Juan 19:7 nos dice esto. Habían rechazado el testimonio de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan? Habían rechazado las obras de Jesús. Incluso le echaron pleito cuando sanó al paralítico del estanque de Betesda. ¿Recuerdan? Que tenía 32 años en esa posición. Seguramente los maestros judíos y fariseos lo habían visto. Seguramente le echaron pleito porque lo sanó en el día de reposo. En lugar de maravillarse porque 32 años había estado ahí. Definitivamente estaban cegados. Y así mucha gente en las iglesias permanecen cegadas. Así mucha gente que no quieren saber nada de las iglesias permanecen cegadas. Hay muchas más evidencias de la existencia del Salvador que de la existencia de filósofos como Aristóteles, como Demóstenes. Generalmente las evidencias se miden en cuanto a la antigüedad de los escritos. De estos filósofos hay alrededor de 120 manuscritos antiguos, cuando de Jesús hay más de 3000 manuscritos. Y la gente con la mano en la cintura dice, soy ateo, gracias a Dios. No sabe ni lo que dice. La maldad los gobierna y los domina de tal manera que Dios lo percibe. Y como cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué nos hablas en parábolas? Porque a vosotros os es dado el conocimiento del reino por misterio, pero a ellos, aunque vean, no van a ver, y aunque escuchen, no van a escuchar, porque Dios ve el corazón, corazones altivos, corazones obsesivos por lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo ansío, lo que yo digo.
así no es. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los oyere cuando fuere tiempo. Dios, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Pero así como estos judíos altivos y aferrados a su conocimiento, así hay mucha gente. Así hay mucha gente que no están dispuestos a negarse a sí mismos, que es lo que Jesús pide. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Fíjese, rechazaron el testimonio de Juan, rechazaron las obras que vieron hacer a Jesús, rechazaron la afirmación del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, rechazaron las escrituras que ellos estudiaban de manera sistemática y eran maestros. Rechazaron todo y se abocaron en lo que ellos decían, en lo que ellos creían, en lo que para ellos era ley, que era su pensamiento. Como resultado, el acto más despreciable de la apostasía en la historia, crucificaron a su propio Mesías. Un asunto singularmente trágico, hermanos, en las Escrituras es el amor no correspondido de Dios hacia el Israel caprichoso. Su pueblo, el que Él escogió en su gracia para sí, le correspondió repetidas veces con ingratitud e infidelidad. Desafortunadamente esto lo seguimos viendo en la gente que quiere hacer su voluntad, en la gente que decide tirar la toalla. Cuando según ellos han hecho mucho y la gracia se ha acabado para ellos. Por su misericordia no hemos sido consumidos porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Como el texto que leímos al principio, ¿recuerda? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y como dije, trágicamente en las Escrituras el amor no correspondido de Dios hacia Israel, un pueblo caprichoso, ha sido una constante. No solo con el pueblo también, sino con la iglesia. Su pueblo, el que Él escogió en su gracia para sí, fue ingrato e infiel en muchas ocasiones. Y es lo mismo que sigue sucediendo. Después de que Dios los libró al pueblo de Israel de Egipto, los cuidó en el desierto, los llevó a la tierra prometida, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Pero demasiado pronto, esto está en Jueces 2:7, ahí lo pueden encontrar, pero demasiado pronto comenzó a manifestarse la apostasía espiritual y la evidente idolatría después de que murió Josué y sus contemporáneos. Surgió otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Seguramente aquí sabía no es en realidad un conocimiento intelectual, porque el conocimiento se pasaba también de generación en generación a través de padres a hijos por las historias, las que se llamaban pericopas. Esos israelitas hicieron lo que ofendía al Señor. Alabaron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron otros dioses,
dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron provocando la ira del Señor. Esto lo vemos en Jueces 2, versículo 10, versículo 12, versículo 17. Ahí lo puede encontrar esto que le acabo de mencionar. Ahora, con el paso de los siglos, la condición espiritual de Israel empeoró. Los tiempos de arrepentimiento genuino y refrigerio espiritual eran casos aislados totalmente. El profeta Isaías, quien escribió 700 años después de Josué, describió la apostasía de Israel en una parábola en Isaías 5, del 1 al 7. No se la voy a leer, pero usted léala y pídale a Dios que le dé entendimiento. Dios hizo una fuerte acusación a través del profeta Jeremías. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. Jeremías 3:20. En lugar de servir al Señor con todo el corazón, los israelitas habían profanado el santuario que el Señor ama, sirviendo a otros dioses. Las escrituras, esto es Malaquías 2:11, las escrituras hebreas describen con frecuencia a Israel como una prostituta que dejó a su marido y adulteró con ídolos. Fíjese que el término prostituta se usa más veces en el Antiguo Testamento para referirse a adulterio espiritual que para adulterio físico. Pero vea la magnitud de la ofensa. Creo que entre parejas en el matrimonio, el adulterio físico es una de las ofensas más graves, si no la más grave, que puede ocurrir. Y así es como describe Dios la traición de su pueblo contra él, como un adulterio espiritual. Qué tremendo, de verdad, qué tremendo. Por ejemplo, en Ezequiel 6:9, Dios le dice a Israel: yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. A pesar de todo, las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. A pesar de todo, Dios conserva su amor y su fidelidad a sus promesas. A pesar de todo, Dios nos muestra su bondad. Se quebrantó, dice, a causa de su corazón fornicario que se apartó de él y a causa de aquellos que se fueron tras ídolos. Más adelante en la profecía de Ezequiel, hay 2 capítulos gráficos y muy fascinantes, por así decirlo, dedicados a la infidelidad de Israel. El 16 y el 23. En ellos se describe a Israel como una esposa infiel que se convirtió en una ramera desvergonzada. Se olvidó del Señor para cometer adulterio con otras naciones y con los ídolos de estas naciones. Pero la apostasía y el adulterio espiritual de Israel nunca causaron que Dios dejara de amar a su pueblo o se olvidara de las promesas incondicionales hacia ellos. Ellos tenían promesas y siguen teniendo promesas incondicionales como pueblo escogido de Dios. Nosotros como iglesia tenemos muchas promesas. Tenemos muchas palabras a las cuales podemos acudir. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El amor que Dios tiene hacia su pueblo. El perdón que Dios otorga a quien clama. Eso se aplica a nosotros como iglesia.
A pesar de la adoración blasfema a un becerro de oro después del éxodo, el Señor no los abandonó en el desierto. A pesar de la idolatría repetida durante el periodo de los jueces, en algún momento Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel y los libró de sus opresores. A pesar de la rebelión obstinada durante la división del reino, Dios retuvo con paciencia el juicio que su pueblo merecía. Dios retarda y retarda en su paciencia por amor. Y eso la iglesia lo ha experimentado y lo sigue experimentando muchas veces. Fallamos y fallamos y fallamos y muchas veces lo hacemos deliberadamente por nuestra terquedad. No queremos someternos, no queremos sujetarnos, no queremos obedecer a Dios. Es muy difícil. Tengo que dejar muchas cosas. Tengo que hacer esto. No tengo tiempo, no me da tiempo por más que quiero. Pero va a haber un día, un momento en que el tiempo se acabe. Por eso el tiempo es hoy, amado hermano. Dios tiene misericordia, pero todo tiene un límite. Llegó un momento en que el pueblo de Israel fue llamado a cuentas. Y eso también sucederá con todos aquellos en las iglesias que siguen poniendo o anteponiendo cosas para buscarle. Gloria a Dios. A pesar de la rebelión obstinada durante la división del reino, Dios retuvo con paciencia el pueblo, el juicio que su pueblo merecía. Tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia. Aunque Israel se llenó de soberbia y no oyó sus mandamientos, lo que muchos hacen en las iglesias al llenarse de soberbia y hacer oídos sordos a los mandamientos de Dios. A pesar de eso, que pecan contra sus juicios, se rebelan, endurecen su cerviz, no escuchan. Dios en su misericordia no los ha consumido. Pero no te confíes, las consecuencias se pagan. Aunque Dios no nos desampare, porque Dios es Dios clemente y misericordioso, según Nehemías 9, 29, 31 y muchos otros textos, nos libra muchas veces. Pero la rebelión contra su consejo, tarde o temprano va a traer humillación. Tal vez la ilustración más vívida e inolvidable de la fidelidad de Dios se encuentra en el matrimonio del profeta Oseas con Gomer, su esposa infiel, una prostituta. Oseas muestra por medio de la narración de su propia angustia la historia dolorosa del continuo amor de Dios por su pueblo. A pesar de que su espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios. Qué tremendo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace eco de esas promesas del Antiguo Testamento, declarando de manera definitiva, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pero ni siquiera eso hizo que Dios abandonara, pues ni siquiera eso hizo que Dios abandonara a Israel. La iglesia siempre ha incluido a algunos creyentes judíos individuales, incluso los días más oscuros de la apostasía de Israel, siempre hubo un remanente de verdaderos creyentes.
Pero esta ilustración es tremenda de cómo Dios estaba ilustrando la traición en la vida a través de la vida de Gomer y la paciencia y el amor del profeta Oseas y sobre todo la obediencia, porque Dios le dijo a Oseas, cásate con ella. Pero la iglesia muchas veces no tiene tiempo para obedecer a Dios. No tiene tiempo para prestar atención a lo que Dios dice. Qué tremendo. Qué tremendo. Como dije, siempre ha habido un remanente de verdaderos creyentes. Y así también ocurrió durante el ministerio terrenal de Cristo, aquí y allá, como puestos de luz esparcidos en la oscuridad. Estaban, están y estamos los que creemos en Él. Y nos consideramos salvos. Pero no seamos infieles al Señor, hermanos. Consideremos nuestros caminos y presentemos siempre delante de Dios nuestros pensamientos, aterrizándolos a nuestra meditación en su palabra. Amemos su palabra, consideremos su palabra, tomemos en cuenta su palabra y sometámonos a ella. De modo inevitable para muchos, especialmente para los líderes religiosos, la ceguera y la sordera espiritual se expresaba y se sigue expresando en hostilidad activa con la confrontación del ministerio del Señor. No reconocen a Jesús como su Señor. Quizás de labios lo reconocen, pero los hechos dicen otra cosa. El fruto es muy contundente y te expone, te revela. Revela tu corazón delante de Dios y de los hombres. Y de hecho, no estar con Él es oponerse a Él, como Él mismo lo declaró. El que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Lucas 11:23. La pregunta para ti, para mí, para todos los que escuchen este mensaje es: ¿de qué lado estás? ¿Qué vas a hacer? Obedecer a Dios, considerar las Escrituras, ir delante del Señor, pedirle perdón, ponerte a cuentas y seguir adelante. O a tirar la toalla, dar la espalda y decir, hasta aquí. Esa pregunta, ve delante de Dios y respóndele en tu corazón, que yo haré lo mismo. A Dios y a la gloria. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad, Dios amado, de poder meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos considerar con humildad, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Permítenos, Señor, ser siervos para tu gloria, Señor. Permítenos, Señor, y danos la fuerza, Señor, para agachar la cabeza ante las situaciones y reconocer que por tu misericordia no hemos sido consumidos, por tu misericordia se renuevan cada mañana, Señor. Gracias, Padre amoroso. Gracias, eterno y Señor.
Dios fiel. Bendice a mis hermanos que están aquí, bendice a mis hermanos que puedan escuchar este mensaje. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Si pueden, suscríbanse al canal, regálenos un like, eso nos ayuda a que el algoritmo recomiende nuestras predicaciones con el objetivo siempre de que la palabra de Dios se extienda a más personas que la necesiten. Lo que buscamos es que el nombre de Dios sea glorificado. Suscríbase al canal, regálenos un like y Dios le bendiga grande y abundante.